La búsqueda de un alto y permanente índice de desarrollo se refleja con una política estratégica de promoción de la inversión, tanto interna como externa, constituyéndose en un vehículo multiplicador de ingreso y crecimiento nacional. El cumplimiento de este cometido constitucional se logra no solo con el flujo suficiente de recursos, sino también con la existencia de un sistema financiero capaz de distribuir eficientemente los dineros públicos. Nuestro siguiente invitado es un bogotano, economista de la Universidad de los Andes. Obtuvo en la Universidad de Yale en Estados Unidos los títulos de orales en finanzas y economía matemática y de máster en desarrollo internacional y economía. Se ha desempeñado como director de Fogafín y durante su carrera ha sido viceministro técnico y viceministro general de Hacienda, economista jefe del BBVA en Colombia, consejero económico y de la competitividad de la Presidencia de la República y director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Además, ha tenido una larga trayectoria como docente y catedrático universitario. Al momento de su nombramiento se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bogotá. Recibamos al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, particularmente al doctor Marco Antonio Velilla, magistrado. Eh, a mí me gustaría aproximar este tema en tres direcciones. Y lo primero, yo creo que es útil poner un poquito las cosas en contexto histórico. Yo creo que hay que entender que los procesos económicos y los procesos sociales no son procesos determinísticos, no son procesos de las características de los modelos científicos de la física, de las matemáticas. Yo creo que cada día más la tendencia de los mejores pensadores tienden a presentar la economía como un proceso mucho más darwiniano, un proceso evolutivo, en el cual un entorno va seleccionando según unas reglas de juego qué prevalece. No tiene un planeamiento de una optimización y una definición de lo que es bueno per se. En unos entornos salen unas fieras horrorosas y prosperan unos animales muy desagradables y en otros prosperan unos más bonitos, ¿no? En Galápagos había pajaritos que no volaban y saludaban y se acercaban a todo el mundo feliz. El día que llegaron los perros se acabaron los pajaritos. Yo que eso igualito sucede en los sistemas financieros y está ampliamente documentado y ampliamente probado, y mucho del desarrollo de la teoría económica gira alrededor de lo que ha sucedido con los sistemas financieros. Y solamente hacer un análisis de las crisis, de mirar lo que fue la crisis de los ferrocarriles en Estados Unidos en 1870, o mirar la crisis de los bancos en Nueva York en 1907, que da origen al Federal Reserve, o la crisis financiera de 1929, que termina con un colapso masivo de todos los bancos en 1933. Claramente ilustra cómo esos procesos se van gestando en las sociedades y cómo el comportamiento de la gente según sus entornos va cambiando. Los comportamientos de inversión de la gran mayoría de los ciudadanos no son procesos racionales. Es muy difícil para la gran mayoría de la gente entender el valor del dinero y el valor del dinero a través del tiempo y el valor del dinero en diferentes tipos de aplicaciones. Inclusive con enorme entrenamiento, la capacidad que se tiene de cometer errores en estos temas sigue siendo muy sustantiva. El entender cuánto vale un peso en 4 o 5 años para cualquiera que está acá sentado es una imposibilidad, particularmente si lo quieren relacionar con el euro, con el dólar. Prueba está que los contratos de Transmilenio en el año 98-97 hablaban de un dólar de 6.000 y pico pesos para estas fechas, y en el año 2003 veíamos un dólar de 3.000 pesos y todos pensábamos que el peso siempre se devaluaba, y yo que muy pocas personas imaginaban como hace unos meses íbamos a llegar a 1.700. Entonces hay algo muy fundamental en los procesos económicos, particularmente en las tomas de decisión de inversionistas, sobre todo personas naturales, y es, reconozcámoslo, la mayoría son irracionales. Cuando meten la plata en una vivienda porque están subiendo los precios de la vivienda, o en unas acciones porque en una bolsa está progresando, o en una .com cuando era la moda de las bolsas, la mayoría de los procesos son procesos muy anímicos, muy emotivos y muy poco ligados por la lógica. Y eso genera comportamientos que tienen ciclos. La gente pierde la noción del riesgo, la gente pierde la noción de cómo ese proceso oportunista de uno querer hacer plata relativamente fácil va a llevar a que pierda su capital y que pierda sus ahorros. Y cuando la gente no lo ha vivido y no lo ha visto, se lo olvida. Y eso se va repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad.
después de un totazo fenomenal como fue 1933, en el cual la mayoría de la gente vio cómo nadie se hace rico fácil, esa idea de que uno puede meter la platica en un negocio y que el negocio va a ser rentable y que uno sin trabajar va a lograr aumentar su riqueza en un 20, 30, 40%, empíricamente eso casi nunca sucede. Hay momentos en el tiempo y en la historia en que sucede por un ratico, y los que logran entender el ratico y se montan en el carrusel cuando va subiendo y se bajan a tiempo, sí, esos hacen dinero, pero la gran mayoría no. Y lo que termina sucediendo en muchos de esos procesos es una redistribución de ingresos, de todos esos que en manada creen, a esos poquitos que entienden y que saben hacer muy bien medido el tiempo de entrada y el tiempo de salida. Y esa es una apuesta muy riesgosa y muy difícil de hacer. Entonces ustedes tienen una variable fundamental, y que fue el gran error conceptual de las teorías marxistas, y es que uno de los principales dilemas de la construcción de procesos sociales es que los seres humanos somos oportunistas. Y si la gente es oportunista, el generar marcos institucionales que controlen ese oportunismo se vuelve uno de los principales retos del diseño de cualquier sistema judicial, político y financiero. Y ahí están muchas de las raíces del diseño institucional de Estados Unidos, de los pesos y contrapesos, y es cómo uno logra acotar el nivel de oportunismo de los ciudadanos. Y esa es siempre la variable fundamental a través de la cual uno quiere entender un banco, a través del cual uno quiere entender el papel de un banco en un sistema, eh, ya sea para el planeamiento del desarrollo o para la asignación efectiva de recursos. Pero si uno no tiene muy en cuenta que lo que el entorno le esté fomentando y aquellas reglas de juego que le controlen y le acoten el comportamiento oportunista al cual lamentablemente todo ser humano puede estar sujeto en las condiciones incorrectas, uno va a tener problemas muy severos. Los mejores análisis de la crisis actual le muestran cómo claramente hay un cambio en los procesos de selección de los banqueros en Estados Unidos y en Europa, de ser personas aversas a perder, personas criadas en la Segunda Guerra Mundial y en la gran crisis del 33, muy conscientes de que su labor como banqueros era el asignar recursos para que no se perdieran, es decir, seleccionar proyectos que fueran con alta probabilidad factibles, no necesariamente los más rentables, pero sí que fueran factibles. Luego buscaban gente conservadora, gente con dinámicas gerenciales y de disciplinas muy rigurosas, con comportamientos personales muy austeros. Esos banqueros de los años 50 y los años 60, que si ustedes miran son las épocas de mayor desarrollo y crecimiento de la humanidad, empiezan a mutar a finales de los años 70 y 80 a unos banqueros más jóvenes, los famosos yuppies de las películas de los 80, mucho más oportunistas, con expectativas de hacerse rico en 3, 4, 5 años, que llegaron a ver cómo empresas como Goldman Sachs repartían 16.600 millones de dólares en bonos y compensaciones en un solo año, donde una persona de mi edad, y yo tengo varios amigos banqueros, dicen: ¿usted cómo no tiene 3, 4 millones de dólares a su edad? ¿Usted cómo le ha ido de mal en la vida? Es fundamental el poder mostrar ese tipo de resultados en esos tiempos, y ese es el tipo de personas que empiezan a manejar buena parte de la asignación de recursos en los sistemas financieros internacionales y quienes toman unas decisiones brutalmente agresivas porque son capaces de saber que la decisión para ellos de su futuro y de su éxito está en diciembre de ese año. No está en los 3, 4, 15 años de los créditos hipotecarios que generaron con base en instrumentos muy creativos. Ese cambio del entorno de tener unos banqueros como eran los Warburg en los años 20 o los años 30, que no por azar son judíos, muchos de ellos, y esto va a un punto fundamental que es relevante en la discusión. Personas que tienen una enorme formación para ser capaces de postergar el disfrute por años de formación y de historia, a una evolución de unas nuevas cohortes de jóvenes que no quieren postergar absolutamente nada y que entre el enorme disfrute de drogas, rock and roll y cantidades absurdas de dinero, empiezan a tomar decisiones con el manejo de todos los recursos de una sociedad. Entonces, si uno no es consciente que un pilar fundamental es el control de lo que es la capacidad de acceso al endeudamiento y al tipo de instrumentos de endeudamiento que tenga una sociedad, las personas van a ser siempre vulnerables al comportamiento oportunista de aquellos pocos que entienden. Y si ustedes miran, el único país desarrollado que ha estado inmune a todos los procesos que han ocurrido en estos momentos es Canadá,
que tiene como uno de sus pilares fundamentales una agencia de protección al consumidor, que tiene gente muy preparada y con una capacidad enorme de acción donde limita instrumentos financieros, tipos de mercadeo y que monitorea, verifica e informa cuando la gente está tomando decisiones en el manejo de sus recursos que no corresponden con un manejo, llamémoslo entre comillas, racional de lo que es el manejo de la plata. Si usted no tiene eso y deja a la gente a su libre albedrío, por más de que yo soy un enamorado de la libertad, el libre albedrío manejando endeudamiento empíricamente tiende a ser de resultados muy negativos. Y pruebas contundentes está acá en Colombia con lo que sucedió con DNG o lo que sucedió en Estados Unidos con Barney Madoff, que le garantizaba 10% de rendimiento a todos estos ricos del mundo que vayan impuestos, y ese 10% que parece relativamente seguro, si ustedes se ponen a analizar a lo largo de la historia de la humanidad, 10% anual, y yo sé que a muchos de ustedes les parecerá horrible lo que les voy a decir, no es una cifra creíble en ningún escenario. Y empíricamente, si ustedes miran estadísticas, eso no se da durante 10 y 15 años seguidos. Por algo los títulos de los tesoros y los títulos seguros, donde usted no pierde su plata, rinden un desagradable 4.5%. Y el planeamiento para la pensión de ustedes debe ser de un 4%, ni siquiera un 4.5%. ¿Y eso qué implica? Una enorme voluntad de sacrificar actos suntuarios, expresiones materiales de riqueza hoy para poder garantizar contingencias mañana. Los pueblos que han tenido ese comportamiento y que tienen ese tipo de tradición, ese tipo de formación, son los países que han podido banquear y financiar proyectos importantes de desarrollo. Para la prueba hoy en día China, que es un país donde la gente tiene índices de ahorro de un 50% de su ingreso, donde la gente sistemáticamente posterga cosas materiales para poder garantizarse un mañana ante las enormes incertidumbres que todos vivimos en nuestras vidas. Hay un estudio muy reciente de un sociólogo americano haciendo una crítica a los economistas, afortunadamente hoy en día todos nos critican, pero es bastante agudo y critica a probablemente uno de los mejores pensadores, y yo creo que es un tema fundamental de la discusión de hoy, y es que la ciencia económica, cuando ustedes miran los grandes economistas, no algunos de los predicadores o profetas, que yo no creo que sean los grandes economistas, estos son personas más ideólogos que venden ideas casi siempre con agendas políticas de intereses creados, no per se personas tratando de buscar desarrollar un conocimiento. Luego los economistas son difíciles de diferenciar cuáles son los ideólogos que simplemente son profetas de una fe y cuáles son los pensadores objetivos abstractos tratando de entender cuáles son esas dinámicas sociales. Uno de esos grandes economistas es Amartya Sen. Amartya Sen. Todos los economistas de peso son enormes pensadores desde el punto de vista de lo ético, de la libertad, y el origen de la teoría económica parte de preocupaciones éticas. Si uno lee a Adam Smith, todas las reflexiones de Adam Smith se derivan de su teoría del sentimiento moral y se deriva de todos los estudios de Hume de cómo procesos evolutivos generaban marcos institucionales en los cuales unas sociedades lograban mayor libertad y mayor desarrollo de sus individuos y otras no. Y él hace esa reflexión en una Escocia en 1740 y pico, que en 1710 o 1719, no me acuerdo la fecha exacta, logra la independencia, no, mentira, se somete y limita su independencia al parlamento inglés y acaban con el parlamento escocés y hacen ese enorme sacrificio político para poder tener acceso a los mercados de las colonias británicas. Y esa decisión rompe la estructura política y social de Escocia, y es Adam Smith quien, entendiendo ese entorno y entendiendo ese cambio, se empieza a hacer unas preguntas de cómo esos procesos evolutivos sociales pueden generar relaciones justas entre los individuos. Y cómo esa noción antigua del Leviatán, de que la justicia y el orden solo existe si se impone de manera brutal desde arriba, de estos patriarcas, de estos líderes, se sustituye por un proceso en el cual todo ser humano es un actor de esa construcción de esos procesos éticos, sociales, sensibles, sensatos, razonables, como lo plantea Morán. Y ese es el punto de partida de Adam Smith. Adam Smith, lo más mínimo, es esa caricatura trivial de los periódicos de una mano invisible o de unos mercados. Es todo lo contrario. Es un profundo pensador de la ética del comportamiento humano, viendo cómo los procesos feudales, donde la única fuente de empleo era la tierra y era la capacidad enorme de presión de esas clases monárquicas de someter a la población casi que a una esclavitud porque no había un mercado del trabajo,
y ve en el comercio un cambio político que genera una ruptura institucional donde esos dueños de la tierra iban a perder ante la capacidad de poder importar trigo de los Estados Unidos y así se iba a liberar a través de un menor costo del salario la generación de una cantidad de actividades distintas donde se le da libertad a la gente. La preocupación de los economistas serios nunca ha sido la plata o el capital, siempre ha sido la libertad. Y la preocupación de Sen siempre fue el buscar cómo se genera a la gente oportunidades, cómo se le genera a la gente espacios donde puedan prosperar, donde todo ser humano que parte de condiciones brutalmente desiguales tengan la oportunidad de tener alternativas en sus vidas, de gestarse un destino por su propio albedrío. Esos son los verdaderos pilares de la ciencia económica y sus verdaderas reflexiones. Y Amartya Sen, en el mismo espíritu de Smith, siendo uno de los grandes pensadores en el siglo actual, plantea que la construcción de una sociedad parte del generar ciertas capacidades, ciertas competencias para que la gente tenga unas funcionalidades. Y que es el desarrollo de esos puntos de partida lo que le genera a la gente una igualdad o una capacidad de poder ser un agente viable, importante, valioso, productivo a la sociedad. Esa base dio origen al índice de desarrollo humano que maneja las Naciones Unidas y mucha de la comunicación que ustedes manejan desde el punto de vista de comparación de sociedades y desarrollo viene basado en los criterios de Sen. Pues la crítica que le están haciendo estos sociólogos, con un análisis empírico muy profundo, le dice, ¿por qué en estos últimos 60, 70 años, en el cual el mundo ha prosperado como pocas veces en luchar contra la pobreza? Si ustedes miran, más de 300 millones de personas en India y más de 300 millones de personas en China han salido de la pobreza en los últimos 30 años. Esta gran transformación que ha tenido la humanidad, que sin duda es exitosísima en muchos sentidos, a pesar de la crisis, lo que se ha logrado es encomiable bajo cualquier ángulo que lo miren. ¿Qué pasa? Que los que son proporcionalmente más exitosos son personas de origen judío. Y esto lo escribió un judío. ¿Qué? Te lo puedo mandar, yo tengo problemas de memoria, si no le voy a decir un nombre mal dicho, pero se lo mando. Yo tengo toda mi colección de literatura y el artículo es un artículo muy bien estructurado. Y haciendo ese análisis de lo que son las evoluciones recientes, y cuando usted mira muchos de los grandes empresarios y las personas exitosas en el mundo capitalista actual, él hace el siguiente análisis de su propio origen y de su propia familia, y dice, a nosotros nos formaron, mucho por necesidad y por circunstancias, a sacrificar todo lo que fuera necesario para invertir en nuestra educación, en nuestra formación y en la creación de algún tipo de actividad productiva. Y cuando usted es exitoso dentro de nuestra religión y nuestra tradición, usted es exitoso porque usted le deja un legado a las siguientes generaciones para que ellos puedan seguir adelante con ese proceso de acumular y de sacrificar cosas hoy para construir una cosa mañana. Es una continua búsqueda de dejarle un punto de partida a los que nos siguen. En ningún momento se considera ni aceptable ni socialmente validado el que usted anticipe disfrutes y usted se dé a usted una cantidad de condiciones materiales que no son las que son valoradas ni ética ni socialmente dentro del grupo. Y eso lamentablemente no lo puede enseñar un sistema de educación público. Y las narrativas de la igualdad de oportunidades y las narrativas de que usted puede construir progreso en las sociedades e igualdad en las sociedades simplemente a través de generar unas condiciones objetivas de un conocimiento, no corresponden a las transformaciones emotivas de usted poderse formar de una forma en que usted sea capaz de anticipar el castigo, el sufrimiento, el esfuerzo y postergar el disfrute, el descanso y el goce. Porque es totalmente contraintuitivo, porque la naturaleza humana tiende a hacer todo lo contrario, tiende a tratar de tener los disfrutes lo más pronto posible y los sacrificios los más lejanos. Y esos cambios de comportamiento solo se generan a través de estructuras sociales que generen enorme presión, como son los grupos, las iglesias y las familias. En ese orden de ideas, lo que le ha pasado al mundo y lo que es el gran riesgo de los sistemas financieros es el cómo logran generar esquemas donde el hacer esfuerzos, donde se entienda que la riqueza nunca sale rápido, donde las cosas no se multiplican de un día para el otro, donde los proyectos exitosos no son proyectos de 30, 40% de tasa interna de retorno, sino que los seres humanos son exitosos en promedio cuando son los proyectos austeros, esmerados, de esfuerzo, donde de vez en cuando salen unos espectaculares, y sale un Steve Jobs, sale un Bill Gates, pero eso es lo excepcional, esa es la carátula de la revista. La mayoría de los que estamos acá, si logramos un 12% de tasa interna de retorno,
nos debemos dar una palmadita en la espalda, nos debemos decir, hombre, nos fue muy bien. Y todo el resto, si tenemos el 4%, debemos darle gracias a Dios. Yo creo que el mensaje de fondo en esto es que aquí no hay una fórmula mágica y la única alternativa real es esfuerzo. Muchas gracias. Y de máster en Desarrollo Internacional y Economía. Se ha desempeñado como director de Fogafín y durante su carrera ha sido viceministro técnico y viceministro general de Hacienda, economista jefe del BBVA en Colombia, consejero económico y de la competitividad de la Presidencia de la República y director del Departamento de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación. Además, ha tenido una larga trayectoria como docente y catedrático universitario. Al momento de su nombramiento se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bogotá. Recibamos al doctor Juan Ricardo Ortega, director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas. Feliz, el día que llegaron los perros, se acabaron los pajaritos. Yo que eso igualito sucede en los sistemas financieros. Y está ampliamente documentado y ampliamente probado, y mucho del desarrollo de la teoría económica gira alrededor de lo que ha sucedido con los sistemas financieros. Y solamente hacer un análisis de las crisis, de mirar lo que fue la crisis de los ferrocarriles en Estados Unidos en 1870, o mirar la crisis de los bancos en Nueva York en 1907, que da origen al Federal Reserve, o la crisis financiera de 1929, que termina con un colapso masivo de todos los bancos en 1933. Claramente ilustra cómo esos procesos se van gestando en los procesos de las características de los modelos científicos de la física, de las matemáticas. Yo creo que cada día más la tendencia de los mejores pensadores tienden a presentar la economía como un proceso mucho más darwiniano, un proceso evolutivo, en el cual un entorno va seleccionando según unas reglas de juego qué prevalece. No tiene un planeamiento de una optimización y una definición de lo que es bueno per se. En unos entornos salen unas fieras horrorosas y prosperan unos animales muy desagradables y en otros prosperan unos más bonitos, ¿no? Galápagos había pajaritos que no volaban y saludaban y se acercaban a todo el mundo. La búsqueda de un alto y permanente índice de desarrollo se refleja con una política estratégica de promoción de la inversión, tanto interna como externa, constituyéndose en un vehículo multiplicador de ingreso y crecimiento nacional. El cumplimiento de este cometido constitucional se logra no solo con el flujo suficiente de recursos, sino también con la existencia de un sistema financiero capaz de distribuir eficientemente los dineros públicos. Nuestro siguiente invitado es un bogotano, economista de la Universidad de los Andes. Obtuvo en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, los títulos de Orales en Finanzas y Economía Matemáticas Nacionales DIAN. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación, particularmente al doctor Marco Antonio Velilla, magistrado. A mí me gustaría aproximar este tema en tres direcciones. Y lo primero, yo creo que es útil poner un poquito las cosas en contexto histórico. Yo creo que hay que entender que los procesos económicos y los procesos sociales no son procesos determinísticos, no son